Cordial saludo a todos los que están aquí presentes. Aquí estamos en Crónica del Excusado, Historias y Relatos. El mensajero de los dioses. Recuerdos celulares 47. Estamos en compañía de tres personajes ahora. Uno que ya algunos ya conocen, sobre todo cuando hay tanto amarillismo en las redes sociales. Nuestro queridísimo Amarillín. Nuestro querido pollito amarillito que nos muestra lo amarillito de las noticias, no lo que uno suele encontrar al final de la ropa interior, no, lo que vemos en redes sociales. Amarillín, el pollito. Aquí está uno. El otro, pocos lo conocen, solamente le mostré una vez y fue un regalo muy bonito. De hecho, es el juguete de nuestra gata. Es más, parece tan real que hay a veces, cuando viene alguien aquí y lo ve por ahí, dice, ¡hay un gato blanco! No, es Israel. Este es Israel. Por no decir irreal, sino Israel. Israel. Le cuesta pronunciar la Z, pero Israel. Y el que entendió, entendió. Oh. Y obviamente, para los veteranos del canal y los nuevos que ya están aprendiendo a conocer cuál es la función de este amigo, cuando va a haber chancla, él aparece. Él es el experto, él es masterclass en la chancla. Misifus, gato peletas. Mire cómo te ve. Bueno, hay que tener buen humor porque han sido días muy intensos, en donde ha habido todo un circo de fines del mundo a granel. Que el asteroide tal, que las profecías de Tatsuki, que el holocausto nuclear y una cantidad de cosas. Obviamente todavía estamos como en un punto donde todavía no podemos decir o cantar victorias, pero todo lo que hemos visto ha sido un abanico de la mejor artillería de guerra psicológica y de manipulación a través de bots, hackers, troyanos y de toda la parafernalia que hay en redes sociales para hacer que la gente no vea hacia dónde tiene que ver y esté totalmente polarizada, con miedo o con desesperanza. Y es brutal. Entonces, yo me mantengo lo más tranquilo posible, me pongo a mirar todas las noticias que puedo. La tarea que yo hago no es solamente publicar un video a la semana, yo todos los días estoy haciéndole seguimiento a muchas redes sociales y sobre todo a canales específicos. Y tengo algunos amigos al que le mando un saludo muy bacano, a uno en Ecuador en particular, un querido Serafín, amigo mío allá. Él es el encargado de estar infiltrado en las redes sociales y en los grupos de la New Age en español y me manda unas cosas que sinceramente esa gente, él y yo nos ponemos a veces a reírnos porque publican unas cosas que sinceramente uno dice, el que no vea lo que hay detrás de esto es porque o está muy adoctrinado, muy fanatizado o muy ignorante. De todas maneras, siempre estoy pendiente de toda la información que llega, siempre. Entonces, para aquellas personas que miren, ¿para qué estás pidiendo que te apoyen en el canal si vos no haces sino publicar un video? Es muy cómodo decir eso, ustedes creen que yo me invento acá las cosas, pero bueno, yo no sé. De todas maneras, aquí vamos y quiero hacer el parte de lo que fue nuestro primer anclaje masivo, Misión 4000 por la Tierra, el pasado 20 de junio, que por cierto, según algunos estudios por ahí, algunos psicólogos que han publicado en algunas revistas, es considerado el día más feliz de la Tierra. Entonces fue muy oportuno que hiciéramos eso y precisamente en medio de esa locura ridícula que se dio con el tema de esos ataques allá en Oriente Medio, que hay que tomarlo todo con pinzas y mire toda la parafernalia que hubo
y lo que estamos viendo es algo totalmente diferente. Ya la narrativa, al no tener éxito, se está encaminando a desacreditar totalmente al rubio presidente de Estados Unidos y hacerlo quedar en ridículo, porque el plan de hacer que esto se reventara por los aires no les funcionó. Entonces ahora van por el tipo este y van a buscar destituirlo, desbancarlo o que le suceda algo. Entonces la gente, desafortunadamente, al estar yo mirando todo eso que publican en medios por ahí, me he dado cuenta que es tan fácil que la gente se deje engañar y manipular y polarizar. La gran mayoría de críticas que lanzan contra este señor presidente de Estados Unidos están basadas en lo que dice medios oficiales y la oposición. ¿Dónde están las pruebas y evidencias para sustentar lo que están diciendo? Y la gente como que se olvidó un tema muy interesante y muy importante para entender que todo gobernante que sube al poder en Estados Unidos, desde el más humilde cargo de sheriff o lo que sea, comisario, pasando al de alcalde, gobernador, representante, senador, secretario, director de agencia, presidente, dentro de toda esa escala jerárquica de poder allá, siempre va a estar el lobby de esa facción que se creen los elegidos detrás, no solamente financiando campañas, dando dinero como regalos, donaciones, sino también haciendo y ejerciendo presión. Y como muchos han visto y han entendido lo que fue la famosa trama de este señor de la isla Lolita, la isla de la fantasía morbosa, muchos videos, miles de videos, de hecho ya no se volvió a hablar del computador de Hunter Biden, y es extraño porque ahí había una cantidad de evidencia, sobre todo la estrategia que utilizan estos grupos de inteligencia infiltrados en Estados Unidos, de grabar a personas influyentes a las que les han hecho un perfil psicológico muy exhaustivo para identificar sus puntos débiles y de esa manera tentarlos que caigan en la trampa, en el cebo, en el señuelo, y los filman en el proceso, para luego utilizar eso como un medio de estrategia de coacción y coerción para forzar a esta persona a tomar decisiones que beneficien a un estado extranjero. Por eso es que cuando hice esas preguntas en mi perfil de Facebook, el único que tengo en Facebook, que llega a Iguaira, hice una pregunta muy clara: ¿para quién gobierna el presidente de Estados Unidos? ¿Para el pueblo de Estados Unidos o para Israel? Entonces, los que critican a este hombre, se les olvida desde su comodidad de sus casas, en sus sillones, se les olvida el nivel de estrés que un tipo como estos, que no es la cima de la pirámide jerárquica, pero que está en una posición pública visible de mucho impacto, de mucha influencia, de mucho poder, pero no el suficiente como para desbancar a los que realmente tienen el poder, sufre a diario. Hay que tener en cuenta que ha tenido una amplia oposición, eso ha sido constante, y la gente como que se les olvidó que detrás de los disturbios de Los Ángeles en California había todo un tramo o todo un entramado ya montado para una fecha, el 13 de junio pasado, de movilizar 1.800 sitios estratégicos de Estados Unidos con protestas en contra de este señor, con el título que le pusieron, el rey. Un rey no debe gobernar en Estados Unidos, ese era el eslogan. Y uno dice, un rey no debe gobernar allá, ¿cómo así? ¿Por qué salieron con eso? Cuando sabemos que otros gobiernos, no como el de este, han sido peores todavía. Entonces, ya había montado toda una tramulla de disturbios y de chantajes contra este señor para presionarlo, para que participara en una decisión que
tomó esos que se hacen llamar los elegidos en atacar un país que durante más de 30 años vienen diciendo que está así de tener un dispositivo de destrucción masiva. Un discurso que, a pesar de que ya mucha gente con algo de inteligencia se ha dado cuenta que es una gran farsa, miremos lo que pasó con Irak y que se reconoció de la forma más descarada, como que les importó un carajo los millones de muertos que hubo, las cientos de tropas estadounidenses que murieron y la cantidad de billones de dólares gastados en algo que no era necesario. Entonces estamos viendo ahora cómo este país, este ente que se autoproclama nación, lanza un ataque en represalia a que este presidente de Estados Unidos lo sacó de las negociaciones en los países árabes, donde no fue invitado ninguno de los que tienen filiación con esta gente. Y eso molestó tanto que amenazaron en redes sociales al presidente de Estados Unidos. Si él no nos apoya, que se atenga a las consecuencias. ¿Cómo se atreven a amenazar al presidente de Estados Unidos? Y sí, lo hicieron. Entonces, vemos una entrevista que le hacen a un congresista, a Ted Cruz, donde literalmente dejó clarísimo que ellos no le sirven al pueblo norteamericano de Estados Unidos, sino a Israel. Así de simple. Entonces, ¿a quién eligió entonces al presidente de gobierno de Estados Unidos? ¿Y para quién gobierna? Y las tropas de Estados Unidos y todo el recurso militar, en realidad es ¿para quién? ¿Para proteger a quién? Cuando uno ve que el discurso de este señor dice América primero, en este caso Estados Unidos primero, y viene este Ted Cruz o el señor Mark Levy a decir, ojo, antes que eso está Israel, primero Israel, y América primero, tiene que incluir a Israel primero. Y uno dice, ay bendito, ¿qué es esto por Dios? Lo están diciendo personas que han negado abiertamente, como hicieron en la entrevista de este Dan Carson. Ojo que yo no lo estoy diciendo, eso está ahí. Y esto, como cualquier persona que ha visto eso, se escandaliza porque yo digo, un momentico, ¿qué es esto, por Dios? Cuando este señor dice eso y le hacen la pregunta, entonces, Estados Unidos, ¿a quién le está sirviendo? Y el hombre dice, a Israel. ¿Ah, sí? Yo ¿qué? O sea, que es una obligación, un deber bíblico. Y uno dice, un momentico, pero aquí, ¿qué está pasando, por Dios? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, cuando uno ve que 47 congresistas están con doble nacionalidad, entonces, ¿a quién están legislando? Cuando uno ve que la gran historia y lo que se ha revelado con los documentos desclasificados de John F. Kennedy, ustedes los pueden ver, eso estuvo público, todavía está público, son más de 30.000 páginas, en donde claramente se está señalando que hubo participación de la inteligencia de esa entidad de por allá de Medio Oriente, junto con la agencia de 3 letras de Estados Unidos. Uno se da cuenta que aquí hay una situación que raya en algo que es una palabra muy fuerte, traición. Porque cuando este señor niega, estoy hablando de Ted Cruz, niega lo que Carson le está diciendo, usted está diciendo que usted está recibiendo financiación de una entidad, de una fundación, como la quieran llamar, que es extranjera. No, ellos no son extranjeros, son de aquí, pero ellos están bogando por los intereses de ese pueblo, de esa nación. Pero eso es bogar por los intereses de un ente extranjero. No, eso no es así, porque ellos están con nosotros y nosotros le debemos a ellos. Y empieza toda una retahíla donde el tipo claramente se ve que quedó contra la espada y la pared. Ahora, a esto que viene, realmente no me voy a meter en temas políticos porque yo no estoy ni con el uno ni con el otro. Y para mí lo más importante fue lo que se hizo este 20 de junio, cuando se hizo el anclaje Misión 4000 por la Tierra. Es la parte espiritual. Es porque hemos estado hablando mucho
en el grupito cerrado que tenemos en Telegram con mi querido JC y con su hermosísima señora, y lo digo en todo el sentido de la palabra, un corazón enorme esa mujer, un ser maravillosísimo, sobre este tema, sobre todo, bueno, y qué es lo que realmente va a pasar con estos conflictos, realmente eso tiene que suceder así o hay algo más. Entonces él me hizo una pregunta muy interesante, Richard, para que se entienda esto. Vos sabés qué pasó antes de que se formaran los primeros pueblos sumerios. Y sí, efectivamente así es. Y de eso va a tratar el video. Y voy a empezar con una frase que dio mi querida Chloe y mi querido Juan Carlos JC, que resume todo esto, y quiero que lo vayan a entender bien, 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 porque la reflexión que viene después va a estar muy orientada sobre algo que va a ser muy fuerte y quizás mucha gente no lo va a entender y se va a ir del canal, porque la gente quiere escuchar lo que quieren escuchar, pero a veces una verdad, porque es dolorosa, más bien le dan la espalda y quieren más bien seguir en la mentira. Por eso es que yo agradezco tanto a la gente que ha sido leal a este canal y que han estado aquí desde el principio hasta ahora, y los que están llegando nuevos. Yo aquí no voy a hablar de lo que está de moda o de tendencia, y mucho menos hablar humo. Voy a decir las cosas como las siento, las percibo, y doy mi opinión personal al respecto, y que está basada en muchas cosas: fuentes escritas, fuentes de expertos, fuentes alternativas, fuentes históricas, fuentes no oficiales, fuentes oficiales, mis propias experiencias, mis propios desarrollos intelectuales, canalizaciones personales que yo mismo he hecho, y información que personas muy sensitivas han compartido conmigo, y la experiencia. Que eso no le guste a algunos, cada quien está en su derecho, y esto es para no convencer. Yo no vengo aquí a convencer, para que les quede claro. Y esta frase me parece el meollo de muchas cosas que hemos estado trabajando aquí durante 4 años, para irnos preparando para lo que está sucediendo y por lo que va a suceder y va a venir. Ustedes saben que yo no soy distópico y no me gusta hablar de profecías, no me gusta hablar de fines del mundo. A mí me gusta basarme en hechos y en situaciones que uno va percibiendo y va anticipando, no porque uno sea divino, sino porque uno ata caos. Esta frase, que es muy bella y que es acuñada por ellos, resume todo y que sustenta el en vivo que hice con mi señora sobre el tema de la muerte y lo que luego siguió de ese tema, que fue la misión Tierra 4000 por la Tierra. Abro comillas: tú y el tiempo son infinitos, cada experiencia es única. La voy a repetir: tú y el tiempo son infinitos, cada experiencia es única. Y ellos explican esto: cada experiencia está divinamente diseñada para el crecimiento, para la expansión, para la expansión de conciencia del fractal del alma y de la comunidad local, estelar y universal. Como no tengo gafas, me queda un poco difícil leerlos. Entonces, esto se suma a lo que mi señora leyó de esa parte de Conversaciones con Dios en el en vivo, donde ella decía que para cuando hay una salida masiva de almas, sea por un desastre, por un conflicto o por alguna circunstancia, es porque fue un acuerdo colectivo de la supraconsciencia. Fue un acuerdo colectivo en la y por la supraconsciencia.
Por lo tanto, nada que esté por fuera de esos acuerdos tiene validez ni se puede ejecutar. Por lo tanto, si alguien fallece, es porque hubo un acuerdo individual con su propia supraconciencia. Cuando hay una situación colectiva donde muchas personas terminan su existencia de golpe, sea por un desastre, por un conflicto, por lo que sea, es porque hubo un acuerdo en supraconciencia. ¿Eso qué nos da a entender? Nada de lo que estos chungos, estos parásitos, porque hay que llamarlos de esa manera, dejemos de llamarlos élite, no se merecen ese término. Esos parásitos que controlan, manejan todo este tema económico, político y de poder en el planeta, no pueden decidir por encima de los acuerdos colectivos de supraconciencia. Y si lo intentan, lo que se les revierte contra ellos es monumental, al punto tal que ellos saben que se les acabó todo. Ya, es que ellos saben que se les acabó todo. Y van por ellos, y ellos saben que va a ser así. Y se están ocultando por todos lados, utilizando chivos expiatorios, están utilizando cortinas de humo, utilizando carne de cañón, chivos expiatorios, o sea, todo lo que se les ocurra para evitar, dilatar, demorar lo inevitable que ya está sobre ellos. Entonces, cuando en esos otros videos les dije a ustedes, dejemos de alimentar el miedo, y la invitación a los que viven regando divulgaciones sobre fines del mundo, dejen de estar alimentando eso. Una cosa es informar dentro de las posibilidades de lo que pueda ocurrir dentro de los fenómenos naturales, tanto de origen solar, estelar o geológico a nivel de la Tierra. Y otra cosa es ese show psicológico de control y manipulación mental para direccionar el libre albedrío hacia el miedo y atraer lo que no va a ocurrir para que sea posible que ocurra. La misma creadora de la manga esa del evento Tatsuki lo dice: por favor, no tomen literal lo que he publicado sobre mis sueños y profecías. Son cosas que podrían suceder, pero no que vayan a ocurrir. Eso no es para generar pánico. Pero hay gente, porque estuve estudiando esa profecía y ese tal evento Tatsuki, donde hay gente que utiliza lo que esta mujer dibujó e hizo en esas ilustraciones, pero no haciendo lo que ella está diciendo, sino generando pánico y diciendo que va a ocurrir un gran desastre este 5 de julio. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere estas personas realmente hacer? Motivar o generar. Entonces, cuando a mí me llega una misión, me llega algo que se me activa y que empiezo a movilizar, es porque hay un propósito mucho más profundo, mucho más expansivo, mucho más especial. Recuerden que todo lo que estamos experimentando y viviendo es para expandir nuestra conciencia, ampliar nuestro nivel de conocimiento y templarnos como alma. Porque resulta, y eso es algo que estuve hablando también con ellos, y hay una cosa muy bella que me confirmó mi querida Chloe, es cuando yo le dije, ve, es que es imposible creer que allá afuera haya también cosas terribles. El mal no está allá afuera, el mal está confinado en la zona de cuarentena y de exclusión. Yo no creo que allá afuera haya cosas tan malas como las que ocurren acá. Y ella me sorprendió con la respuesta que dijo: Richard, sí, hay lugares allá afuera donde es necesaria la experiencia que están viviendo todos nosotros acá en la Tierra para evitar que eso se expanda allá afuera, porque es como una enfermedad. Entonces, cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, el poder de una pequeña piedrita dentro de tu zapato cuando estás caminando, uno empieza a entender que hay ciertas cosas
que por una razón o propósito estamos viviendo y experimentando en esta realidad, porque hay una misión mayor. Y eso lo dije una vez hace ya un tiempo acá en el canal. Nos estamos preparando para ser esos maestros de esas otras humanidades, en esas otras realidades, en donde por causa de la infectación o de la distorsión que se dio, están viviendo situaciones no de la misma gravedad como la estamos viviendo acá, pero que podrían derivarse a eso, y que nosotros, nuestra experiencia nos va a servir para orientar y ayudar allá. De hecho, es nosotros generar nuestra propia maestría para que en nuestras propias creaciones, porque nos vamos a convertir también en seres creadores, esas realidades que creamos o crearemos no tenga que pasarse por lo que aquí se ha pasado. Y de hecho, hay realidades en la 3D, que no son como la 3D nuestra, en donde van a llegar a un punto esas humanidades, esas formas de vida, que por esa misma razón del efecto del centésimo mono, van a empezar a experimentar, sin pedirlo y sin buscarlo, situaciones de violencia. Y van a necesitar orientación, guía y apoyo y acompañamiento para que no terminen en un atrapamiento como el que terminamos nosotros acá en la Tierra. Y esa es una función que muchos de ustedes tienen en sus acuerdos de supraconciencia con sus almas. Por eso es que se está viviendo lo que se está viviendo. Pero también hay seres que están cerrando ciclos kármicos. Y aquí es donde vamos a hablar de eso. Allá arribita tengo escrito unas cosas que he querido ir compartiendo acá con ustedes. Y hay un punto que dije que lo iba a explicar. Y dice así: realmente existieron, como nos lo cuentan los mongoles, Genghis Khan y todos aquellos pueblos que dicen que causaron tanto revuelto y tanto tumulto en épocas pasadas. Me acuerdo cuando alguien me decía: Richard, ¿cuál Alejandro Magno? Ese man no existió. Ah, ya. ¿Y por qué lo dice? Ah, no, es que hay un autor diciendo esto y esto y esto. Ah, ya. Yo ya leí ese autor. No todos sus libros, que tiene muchos, más de 20. Pero sinceramente, ¿de dónde sacó eso? Pues hay que distinguir recuerdos y fantasías. Hay una diferencia grande. Entonces, cuando uno se pone a mirar, entonces, ¿qué fue lo que pasó en el pasado? Y por ahí había leído que la muralla china estaba hecha de tal manera que era para proteger no de lo que viniera de allá, de Oriente, del Occidente, sino de lo que viniera de adentro de China hacia allá. Eso estaban diciendo, que la muralla china estaba diseñada no para, como nos enseñaron, contener invasiones que venían de las grandes estepas, sino del centro de China hacia allá. Esa es la versión que nos están diciendo algunos supuestamente expertos. Bueno, aquí vamos a hablar algo de Tartaria para que vayan entendiendo un poquito. Ustedes saben que yo he estado dando pequeños fragmentos de Tartaria para que empecemos como a hilar cositas, porque yo no tengo digamos un rompecabezas completo de lo que fue Tartaria. Tengo fragmentos, porque ya son recuerdos de reencarnaciones en las que ya no es como las memorias de Azael. Aquí estamos hablando de fragmentos donde han pasado situaciones traumáticas en las que uno está cerrando ciclos. Entonces, cada vez que yo cuento algo que ya pasó en una reencarnación mía, estoy cerrando un ciclo y no vuelvo a hablar de eso. Pero Tartaria tiene unas cositas que a mí me sirven como para ir ilustrando. La versión que nos han dado de la historia es que los reinos guerreros chinos, antes de crearse lo que fue la nación y el imperio chino, estaban divididos en 7 reinos en los que estaban en lucha continua y constante entre ellos, hasta que uno, el que menos esperaba, el más pequeño, el reino de Qin, es el que se impone y dará origen, con el primer emperador y toda la leyenda que hay detrás de él, a lo que hoy día es China.
que es el imperio más antiguo de la humanidad, entre comillas hablando. Y empieza una serie de construcciones donde supuestamente la idea era unificar los territorios y proteger los territorios de adentro de lo que viniera de afuera. Esa es la versión que tenemos oficialmente. Pero resulta que no fue así del todo, digamos al 100%. Teniendo en cuenta que los egipcios, los mismos mayas, los mismos aztecas, los mismos incas y muchos otros pueblos han dicho de que las grandes obras, construcciones o monumentos que se les atribuyen, en realidad ellos ya las habían encontrado y lo que hicieron fue mejorarlas, replicarlas y venerarlas, están hablando que hubo algo antes que algunos antropólogos y arqueólogos alternativos muy bien sustentados y fundamentados, pero que no les paran bola a la oficialidad, mencionan de la civilización madre. Una civilización que abarcó todo el planeta, que llegó a un punto tal de desarrollo que abarcó no una región del planeta, sino todo el planeta. ¿Y cuál era esa civilización madre? Y ahí viene la cuestión de los diferentes, digamos, planteamientos o alternativas que se están dando desde la base de las suposiciones, la mayoría, de lo que es Tartaria, lo que es Lemuria y lo que es Atlántida. Pero hay algo que sí es verídico, y es que en todos estos relatos antiguos, de pueblos antiguos, todos coinciden de que hubo un gran desastre, una serie de inundaciones muy grandes, y que había una relación entre los que vivían en la superficie con los señores del cielo. Y que estalló una serie de conflictos que hicieron que los señores del cielo se distanciaran y que hubiera usurpadores que trataron de llenar los vacíos de poder y estallaran guerras en la superficie, en donde al final caeríamos en un periodo de oscuridad y de involución y atraso tan horrible que ha costado y le costó a los supervivientes organizarse nuevamente y empezar a desarrollar una nueva civilización a partir de retazos y fragmentos, al punto tal de que el idioma universal que se hablaba en toda la tierra quedó fragmentado y se convirtió, esos dialectos y pequeños localismos se fueron desarrollando y derivando en idiomas que nos distanciaron más unos a otros, la famosa confusión de las lenguas. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana como lo dicen en los relatos bíblicos. Hay que tener en cuenta que los relatos bíblicos, casi la mayoría, son copias de otros relatos, muchos de ellos de tradiciones orales que luego terminaron siendo escritas, como pasa y sucede con el famoso librito de Enoch, que antes de la versión escrita, que tiene más o menos 700 años antes de nuestra era, o sea, 2700 años aproximadamente, era y llevaba milenios como tradiciones orales. Entonces hay mucha distorsión en muchas cosas para que nos aterricemos un poquito y empecemos a entender. Entonces lo mismo pasa con Tartaria, y sobre todo cuando Tartaria existió hasta hace muy poquito, literalmente hace 200 a 300 años en el pasado actual, y que hubo necesidad de cambiar toda la versión de la historia para acomodarla con lo que la oficialidad ha estado defendiendo. Porque si uno se pone a mirar las academias de historia, sobre todo los historiadores y antropólogos de los siglos XVIII, XIX, ellos prácticamente, literalmente reescribieron toda la historia a partir de lo que ellos interpretaban, de lo que ellos veían, según ellos, evidencias de un pasado que acomodaron a los intereses de la raza dominante, la blanca aria supremacista. Entonces, de esa manera, crean toda esa narrativa que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo para favorecer esos intereses. Pero si uno se pone a mirar, antes de ellos, los grandes historiadores que existieron, mucho de lo que ellos escribieron, cuando uno oye a Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Herodoto, Virgilio, o sea, cuando uno se pone a mirar todos esos grandes historiadores antiguos, donde terminaron sus escritos, sus libros, en manos de unos traductores europeos que acomodaron esas versiones según sus intereses o conocimientos rudimentarios de la época, y se sentó dentro de un determinismo que eso era así y no se podía modificar. Entonces todo aquello que se salga de lo oficial
se considera teoría de conspiración, especulación, fantasía, mito o leyenda. Para los que tengan más de 50 años de edad y se acuerden de la época en que estudiaban, traten de recordar las clases de geografía. Yo recuerdo los libros de geografía que había en la biblioteca del colegio donde yo empecé a estudiar de niño, y había libros de geografía y había atlas muy bonitos, ilustrados y todo eso, donde hablaban del gran Tartaria, el gran imperio de Tartaria. Cuando estuve en el Escorial, en mi primer viaje a España hace ya 3 años, no pudimos tomarle fotos, pero sí pudimos verlo con nuestros propios ojos. Vimos 3-4 mapas y un gran mapa mundi de alrededor del siglo XVI donde aparece Tartaria. Entonces, ¿cómo es posible que después de que se nos enseñó a nosotros en la escuela, en geografía, la gran Tartaria, ahora en ningún texto aparece Tartaria? Y lo que es más chistoso, y eso lo sé porque como profesor lo viví, con el cuento, la excusa, eso fue movido y promovido desde la UNESCO y desde las Naciones Unidas, que ya sabemos que eso es financiado por cierta fundación de cierto personaje llamado Rockefeller, de apellido Rockefeller la familia. Esta gente, a través de la UNESCO y toda, se inicia una campaña de renovación de bibliotecas con la excusa o el pretexto de llevar la lectura al campo, a las escuelas y a todas partes y promover eso, y para eso donaron una cantidad de libros nuevos, ilustrados, muy hermosos, y la condición era que los libros viejos de las bibliotecas de los colegios y escuelas debían ser renovadas. Y bueno, ¿y qué hacemos con esos libros? No, ya están obsoletos, ya no sirven para reciclaje. Y así fue, para reciclaje. Voy a hacer una pausa porque quiero mostrarlo. Aquí está. Viejo, muy viejo. Pasta dura. Aquí está el sellito de la biblioteca del colegio. Fue el primer colegio donde yo fui a trabajar como docente. Después de mi periodo de prueba o de práctica. Estoy hablando año 2010, 2011 más o menos. Yo ya estaba ejerciendo como docente desde el 2005, pero por razones de amenazas de muerte y una cantidad de cosas, terminé llegando a este colegio en particular, que era un IDEM en ese entonces. Tenía una biblioteca hermosísima, enorme, y fue cuando empezó a llegar las políticas del Ministerio de Educación de renovar todas las bibliotecas de todos los colegios, trayendo libros nuevos y una cantidad de cosas, y cometen un horror. Por orden de la rectora, se ordena enviar y destruir todos los libros de la biblioteca. Todos. Me acuerdo, eran cientos de libros que los muchachos despedazaban para facilitar las labores de reciclaje. Obras de arte como este. Historia de 2 ciudades. Ilustrado de Charles Dickens. Editorial Cumbre, México. Y esta edición es de... Ni siquiera había nacido yo. 1953. Este librito es de 1953. Esta edición, un libro, una obra de arte, un libro espectacular, hermoso, ilustrado a mano. Pues utilizaban litografía, pero eran hechas a mano esas ilustraciones, y luego se colocaban en planchas metálicas y se estampaban junto con lo que eran las letricas. Oiga, esto es una obra. Y hubo libros más viejos, bellísimos. Había uno que yo había separado, de geografía,
de 1930, donde aparecía el mundo para esa época, y estaba Tartaria. Cuando fui por el libro, los muchachos, regañados por la directora, por la coordinadora, habían cogido, sin mi permiso, 20 libritos que yo había separado. Este y el otro que tengo allí se salvaron porque los estaba mostrando un amigo que le encantaba y le encanta la lectura, que él también rescató libros allí. Y los destruyeron. Y eso ocurrió en todos los colegios de Colombia. Dentro de los programas ambientales del PRAES y toda esa vaina, para reciclar. Para reciclar. ¿Se imaginan esa campaña sistemática con el cuento de renovar libros en todo el mundo, sobre todo en países tercermundistas? Bibliotecas enteras fueron destruidas, porque eso fue así, fueron destruidas, para ser reemplazadas por libros oficiales, políticamente correctos, en donde está la versión oficial. Y cuando me entregan el primer libro de geografía de los nuevos que llegaron, en el Mapamundi, que aparece ahí, supuestamente edición revisada, donde mostraban un mapa de hacía 100 años, comparando la evolución de los mapas, no figuraba Tartaria. Y ese mapa en particular yo sí lo conocía porque en el original sí aparecía Tartaria. Entonces, ¿cómo es que borraron todo eso? En menos de 300 años redescribieron toda la historia. Pónganse a mirar, todos los tratados de historia, antropología, arqueología, comenzaron a ser escritos hace 300 años. Pero las grandes obras de los grandes historiadores antiguos, entre ellos Jenofonte, por ejemplo, el mismo Claudio, el emperador Claudio, fueron ocultados, destruidos o quedaron en manos de bibliotecas privadas o en el Vaticano. Y recuerden la gran destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que no fue la única biblioteca destruida. El mundo islámico, cuando el primer emperador otomano turco entra a Constantinopla, sus tropas destruyeron, quemaron, saquearon las grandes bibliotecas bizantinas. Las quemaron. Libros que tenían más de 1000 años de historia, hechos a mano, quemados, destruidos, usados como papel higiénico, literal. Entonces, ha sido una campaña sistemática de la destrucción de la historia. Entonces, cuando uno ve que Platón disimuladamente mete sus historias de contacto, lo que él vivió y vio, a través de sus cuentos e historias y escritos, uno se da cuenta de que él ya sabía que venía una gran purga donde la verdadera historia iba a ser sepultada y destruida. Y lo único que se rescata del platonismo, que es lo que llamamos el neoplatonismo en la iglesia, es simplemente esa parte donde él tiene esa concepción de Dios. Y lo que tiene que ver con la sistematicidad en el conocimiento. Pero lo que él mismo planteó, eso fue totalmente adaptado a los intereses de la época hasta hoy día. Entonces estamos mirando que cuando hablamos de Tartaria, muchos de los libros viejos donde había mapas de Tartaria desaparecieron o fueron destruidos. Y los poquitos que existen, pues están en colecciones privadas. Entonces, la Gran Muralla China originalmente no era china. Los emperadores chinos reforzarían, ampliarían o construirían sobre una muralla que ya existía desde antes. Y era una muralla
que cubría y defendía y protegía la frontera oriental de Tartaria, de las invasiones y las inestabilidades de los reinos que estaban en guerra en ese entonces y en conflicto por el nivel de atraso e involución en el que estaban, que eso fueron siglos, milenios de involución y de atraso al llegar al punto de una barbarie donde muchos seres humanos terminaron viviendo en cavernas, olvidando totalmente todo. Y el único lugar donde se conservó algo del conocimiento antiguo, de las tecnologías antiguas, se conservó, y no en toda Tartaria, sino en algunos lugares de Tartaria, sobre todo hacia la zona del desierto de Gobi. Entonces, hay tantas cosas sepultadas y ocultas que si la gente se diera cuenta, empezando en el Sahara, bajo las arenas del Sahara, literalmente hay ciudades enteras sepultadas, hay tecnologías sepultadas, que por eso es que las están buscando desesperadamente. Y cualquier indicio inmediatamente es tomado, dominado por militares y por agencias especiales y desacreditado cualquiera que hable de eso. Entonces, a la pregunta que me hizo mi querido Juan, Richard, ¿vos te acordás realmente qué hubo antes de los sumerios? Sí. Antes de los sumerios, antes de los sobrevivientes de los grandes cataclismos, empezaron a conformar núcleos de civilización, pequeñas cápsulas de tiempo para guardar la memoria. Antes de eso existían dos grandes reinos hermanos que en las tradiciones bíblicas llaman Abel y Caín, y que en realidad eran Lemuria y Atlántida. ¿Sí? No tiene lógica creer que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. Realmente tuvieron tres. Está Set. Y estos dos uno mata al otro. No habían mujeres, salvo supuestamente Eva. Entonces, ¿dónde tuvieron los demás hijos? ¿Con quién tuvo hijos Caín? O sea, no tiene sentido, a no ser que sean pueblos, no personas. Y lo dije hace tiempo aquí en el canal en un video. Abel y Caín eran dos pueblos, dos civilizaciones, que eran hermanas, y pelearon entre ellas. Y una cayó en desgracia. Cuando el gran reino de Mu desaparece porque es absorbido ya a través de los tiempos, genera dos líneas temporales de conciencia que van a desarrollar dos linajes, el que conocemos como lemuriano y el que Platón llamó Atlante. Y esos dos linajes fueron hermanos y coexistieron pacíficamente. Mientras en paralelo los señores del cielo, que son los que llamamos los Anunas, empezaron a repartirse en la tierra con sus hijos, los Anunnakis o Anunka, y empieza un precario equilibrio entre los nativos, los del proyecto adámico-lirano, que son los descendientes lemurianos y atlantes, y los reinos Anunnaki, Anunka, que se empezaban a consolidar en el planeta. Cuando empiezan los conflictos entre los Anunas y las colonias de Orión que estaban en el sistema solar, eso empezó a permear y a incidir lentamente en la vida de la Tierra. Cuando se destruyó Tiamat y Satien, cuando hubo el desastre en Marte, cuando hubieron esas guerras entre los Anunas y los Anunnakis, muchos supervivientes terminaban refugiándose en aquellos lugares
que vieron como la única esperanza que tenían como para poder conservar algo de su dignidad y sobre todo de su historia, y se iban a lo que era Lemuria o lo que era Atlántida. Cuando se generaron esos acuerdos y tratados de paz entre Anunas y Anunnakis antes de la última gran guerra entre ellos, ya estaba consolidado dos imperios en la Tierra que inicialmente eran hermanos y ahora eran rivales, no enemigos sino rivales, Lemuria y Atlántida. Los lemurianos se habían mantenido siempre al margen, neutrales totalmente, en este caso sí podemos usar la palabra neutral, neutrales a los conflictos. Por un tiempo Atlántida se mantuvo al margen también, pero conservaba las relaciones comerciales y en buenos términos con Anunas y Anunnakis, pero también con ciertas colonias de Orión que estaban acá en la Tierra, y en Marte, y en la Luna, en Júpiter y creo que en Saturno. Y también en una luna, ¿cómo es que llama esta luna? Miranda, y creo que es de Urano o Neptuno. Bueno, por ahí el que le guste la astronomía me corregirá. Entonces, era una época donde para estabilizar la Tierra después de los grandes desastres que se dieron con la destrucción de Tiamat y Satien, se tuvo que mover la Luna desde Júpiter y se coloca en órbita alrededor de la Tierra, pero en aquel entonces la Luna no interfería con la Tierra, estaba de equilibrio y se había servido como una instalación o plataforma para las lanzaderas que iban y venían en todo el sistema solar, y había un activo comercio en ese entonces. Era algo muy hermoso, y aprovechando el portal estelar que había en Saturno, se hacía comercio con algunas regiones de la galaxia, en particular según los tratados que se habían firmado por parte de los Anunas, sobre todo del rey Anu, con los reptiles draconianos, con algunas civilizaciones reptilianas insectoides y algunas humanoides, y con un sector de Pléyades, para que tengan presente eso. En ese entonces había, claro, tramas de todo tipo, intrigas políticas, de una cantidad de cosas en los planos mayores, en el sentido de lo que llamamos las altas élites de la época, donde el eje central era la alianza Anuna-Draconiana. Pero por los laditos estaban metiendo sus asuntos, sus intereses, colonias de Orión y algunos otros de otras civilizaciones, pequeños grupitos que estaban acá y que tenían participación, y obviamente habitantes originales y los que se habían mezclado con esos habitantes originales de Marte, que empezaban a recuperar algo del esplendor del antiguo Marte y que estaban en una lucha desesperada para tratar de que la atmósfera de Marte desapareciera. Algunos de los relatos que hablan de que Nibiru está perdiendo su atmósfera y toda esa vaina, en realidad están hablando de Marte. Obviamente Nibiru también sufrió grandes daños en la última gran guerra que tuvo con sus hijos, los Anunnakis, y hubo daños donde la experiencia que tenían los marcianos para tratar de salvar su atmósfera, la perfeccionan, las usan para ellos mismos en la famosa esa vaina que llamamos Nibiru. Bueno, el punto es que acá ya en la Tierra, cuando empiezan las tensiones entre atlantes y lemurianos, cuando todavía había un interés de proteger a la Tierra como proyecto sagrado, los Anunas toman la decisión de crear una frontera natural entre los dos imperios que eminentemente su mayor fuerza era marítima. Por lo tanto, la mayoría de las, luchas, escaramuzas y roces era a nivel marítimo. Entonces, las aguas del Imperio Atlante y del Imperio Lemuriano estaban entremezcladitas en lo que hoy día llamamos el Cinturón de las Antillas. Por orden de los Anunas se inicia una actividad en donde se aprovecha el poder hidráulico que tienen los volcanes y se activa el sistema volcánico hundiendo una parte de una cordillera, que va a ser la cordillera colombiana, la cordillera central,
Entonces Colombia no existía como tal, era apenas unos parches y había una parte emergida donde estaba la cordillera, la más antigua, la más viejita, que es la occidental, y la cordillera, la que llaman la del Baudó, y ya estaba levantándose la central. Cuando se inicia esta actividad volcánica, se crea un hundimiento que va a generar una serie de actividades volcánicas que van a levantar el lecho oceánico en esa zona que separa a Norteamérica de Suramérica, y se va a levantar lo que hoy día conocemos como el Istmo de Panamá. Las aguas del Pacífico van a ser separadas de las del Atlántico y se va a crear un mar intermedio que sirva de frontera y de zona neutral, el Mar Caribe. Y se crea un arco de islas, que son las Antillas, y hay una ciudad atlante muy próspera, muy desarrollada, que servía, digamos, de puerto de vigilancia en lo que hoy día conocemos como las Bermudas. Pero ese entonces eso no estaba sumergido como está ahora, sino que estaba sobre la superficie, y además el nivel del mar estaba más bajito. Era una ciudad enorme, tenía alrededor de 20 millones de habitantes. Y ahí era donde vigilaban todo lo que pasara en este mar y que pudiera afectar los intereses de Atlantis. Obviamente los lemurianos tendrían lo suyo. E iban a tener un grupo de pequeñas ciudades agrupadas en lo que hoy día conocemos como la península de Yucatán. Y un sitio más que para ellos era muy importante y que con el paso del tiempo será invadido y ocupado por entidades reptilianas. Era una gran base militar que tenían los lemurianos. Esa base estaba entre lo que hoy día conocemos como el Tapón del Darién y el volcán Puracé en Colombia. Estamos hablando de todo lo que hoy día es el centro del país. Por el Pacífico, zona sur de Colombia, subiendo hasta el Urabá. Toda esa zona era un complejo militar, comercial y en cierta manera ritual, religioso, en torno a un gran cristal que había ahí. Y eso era lemuriano. Por una serie de acuerdos y para evitar conflictos, los atlantes solicitan participación en este lugar. Se les concede. Y ellos van a construir dentro de esas instalaciones su propio fuerte, que va a estar en la zona de lo que hoy día conocemos como Buga, hasta lo que hoy día conocemos como el eje cafetero. Ahí va a estar una base atlante dentro de las instalaciones de la base lemuriana que había en esta zona. Obviamente, hasta ahí todo estaba muy bien, no había ningún problemita, todo estaba en paz, estaba supervisado por los señores del cielo y todo el cuento seguía su curso. Hasta que ocurre una serie de incidentes donde estallará la rebelión de los serafines. Terminada esa rebelión, continuará luego la cuarta guerra civil entre Anunnakis y Anunnakis, que con mucho esfuerzo los Anunnakis derrotarán a los Anunnakis, pero a un costo tan grande que les tocará retirarse, y para evitar que sus instalaciones y bases militares sean tomadas, sobre todo por los que ellos consideraban, consideraban un peligro para el proyecto de la Tierra, porque igual en el fondo ellos tenían que rendir cuentas por un proyecto que se les encargó cuidar y que no cuidaron. Los atlantes no podían quedarse con esos recursos, sobre todo porque se descubre que cuando los atlantes se dividen y se polarizan internamente después de un conflicto interno, sube al poder el primer rey brujo de los 9 o 10 que va a tener. Y estos reyes brujos van en secreto al inicio y después de manera abierta ser partidarios de los Anunnakis, sobre todo de los reptiles. Y ahí
empiezan los negocios, acuerdos y pactos secretos con las entidades arcónticas, porque el plan originalmente que estaban orquestando con estos reyes brujos era someter y esclavizar a Lemuria y a toda la humanidad del proyecto adámico-lirano para el servicio de las entidades arcónticas. Y los que iban a administrar eso eran los atlantes, pero los regentes iban a ser los Anunnakis. Cuando los Anunnakis son derrotados en la guerra contra sus padres, los Anunas, y tienen que replegarse porque literalmente perdieron sus cuerpos físicos, los pocos que sobrevivieron, los atlantes ven la oportunidad de que en vez de rendirle pleitesía a los Anunnakis, ellos fueran los directamente negociadores con los arcontes y sobre todo con las entidades Dacos. Y empieza la degradación y la caída nefasta de Atlántida, y empieza una diáspora entre aquellos que aún tenían el nivel de conciencia y la frecuencia alta de darse en cuenta de que eso era aberrante, era horrible, era terrible, y empiezan a emigrar, a irse, porque sabían que eso iba a terminar muy mal, sobre todo con los experimentos que estaban tratando de utilizar los cristales sagrados del planeta, los que sirvían para la transmutación, con otros fines más siniestros, para captar energías del bajo astral y convertir esto en un infierno literalmente, a beneficio de los arcontes y obviamente del agrado de los dracos, porque así se evitaban tener que lidiar con una amenaza potencial en la que se les podía convertir la humanidad, porque ellos directamente no podían tocar. Entonces empieza esa degradación, y estos que van huyendo de Atlántida van a buscar refugio en Lemuria y en algunos lugares del planeta, tratando de llevarla, digamos, los fragmentos de historia de ellos, salvaguardar tecnologías benéficas para la vida y tratar de ocultar o destruir aquellas que fueran perjudiciales para la vida. Y empezaron a haber atentados dentro de Atlántida, liderados por estos rebeldes atlantes. Algo están mostrando en esa película Star Wars. Entonces, sobre todo en Andor, en esa serie. Entonces empiezan una serie de conflictos internos en la que al fin, llegando a oídos de los Anunas lo que estaba pasando en la Tierra y el no tener ya fuerzas disponibles para poder enfrentar una nueva guerra, toman una decisión nefasta en la que Enki no va a estar de acuerdo. Y en un acto desesperado él va a tratar de avisarle a algunos de estos supervivientes atlantes y a algunos de los que él consideraba más afines y cercanos a sus propias agendas entre los lemurianos, advierte de que iba a haber una acción definitiva por parte del brazo militar Anuna liderado por Enlil en la Tierra contra la Tierra. La idea era o destruir a la humanidad, cosa que Enlil al final tuvo que echarse para atrás y reconocer que no podía hacer, pero sí caló lo que él sugiere después. Listo, yo no puedo destruir la humanidad, pero sí podemos dejarla en un estado de brutalidad y de atraso tal que no sea una amenaza ni para ellos ni para nosotros. Y así se tomó la decisión de inundar el planeta. Y para eso se iba a tomar un fragmento de lo que quedó de los mares de Tiamat congelados por ahí. En ese entonces la Tierra tenía anillos, así como Saturno, eran fragmentos de hielo. Y había grandes bloques de hielo que eran los antiguos mares de Tiamat congelados, que estaban siendo utilizados para los grandes reactores que utilizaban los Anunas. De ahí ellos cogen y lanzan uno de estos grandes bloques para alterar a nivel climático el planeta. Y sobre todo, aprovechar de que como ya había habido un conflicto muy fuerte y a raíz de los inviernos nucleares que se habían dado a raíz de ese conflicto, se podía aprovechar que con un excedente de humedad en el planeta se
precipitara de manera natural pero forzada una gran inundación a nivel planetario. Y de esa manera revertir una glaciación que había afectado una parte del planeta y de esa forma aumentar las grandes cantidades de humedad en la atmósfera para que aumentara la temperatura, se derritieran los grandes bloques de hielo que habían en la zona norte del planeta y se aumentara los niveles del mar y se generara una inundación general que permitiera destruir todo aquello que pudiera ser utilizado por los atlantes que estaban ya abiertamente en servicio a los remanentes Anunnaki y que ya estaban tomando decisiones para ellos mismos ser los únicos dueños de este planeta y poder negociar con los Dacos, ilusos, pero así lo creían, negociar con los Dacos y con las entidades arcónticas, cuando ni siquiera se daban cuenta que estaban siendo manipulados y utilizados para tal efecto. ¿Por quiénes? Por estas entidades arcónticas y por los Dacos, que se estaban burlando totalmente de los reyes atlantes, pero bueno. El punto es que cuando ocurre ese gran desastre, es el famoso desastre del 12.500, o sea, estamos hablando de hace 15.000 años aproximadamente, eso no fue de golpe, eso duró años, siglos, milenios. Tiempo suficiente para que los seguidores de Enki empezaran a construir pequeños refugios que fueron juntando en una gran arca para almacenar todo lo genético del planeta que iba a ser prácticamente destruido. Al principio se hizo en secreto, pero después de que se logró convencer a Anu de que eso tenía una finalidad y un propósito para quedar bien con los de las grandes entidades mayores del proyecto adámico lirano, entonces él cede, convence a Enlil, que Enlil a regañante lo acepta y permite que haya un arca de almacenaje de todo el material genético del planeta para ser utilizado a posteriori. Obviamente, cuando hay un vacío de poder, cuando se destruye en este caso a los atlantes, hay que tener en cuenta que en esa época estaba un imperio que había surgido, no tenía el poder y el tamaño de los atlantes, ni la antigüedad y el prestigio de los lemurianos, pero había logrado desarrollarse, que era el reino de Thule. Y este reino de Thule, que estaba en el norte, en lo que hoy día son los Grandes Lagos y la zona a lo que corresponde al centro de Canadá, tenía grandes ciudades que iban hasta lo que hoy día es Luisiana. Y ellos habían al final optado a tener negocios y comercio con lemurianos y más bien habían tomado distancia con los atlantes. Cuando ocurre la diáspora de atlantes que estaban huyendo, van a ir a reinos lemurianos y pedirán asilo en el reino Thule, la famosa Hiperbórea. Y ellos obviamente son recibidos a cambio de que entreguen su tecnología, sus conocimientos y van a recibir protección. Cuando ocurre esa decisión nefasta de inundar el planeta y se lanza ese resto de océano, los atlantes que descubren eso le solicitan a los lemurianos, le dicen, oiga Lemuria, listo, nos hemos dado de trompadas, cachetadas y toda vaina, pero mire, eso nos va a afectar a todos, ayúdenos a desviar eso, ayúdenos a destruirlo. Y los lemurianos dijeron, no, si ha de ser ese nuestro destino, que así sea. Y obviamente cuando impacta ese fragmento y se desintegra en el espacio, algo que no consideraron, o de pronto sí lo consideraron y tuvieron esa intención premeditada los enlitas, dentro de ese fragmento de hielo, de ese mar antiguo, el resto del mar de Tiamat, había una pequeña isla ahí adentro, que sería ya un pedazo de roca. Cuando se desintegra esa gran cantidad de hielo y empieza a caer ese diluvio en el planeta, ese fragmento rebota en la atmósfera, se fragmenta en pedazos
Y uno de ellos va a impactar en el centro neurálgico de Atlántida, que va a estar en medio de un mar interior muy hermoso, en una especie de afloramiento rocoso muy bonito, en lo que hoy día es el centro del Sahara, en donde hay vestigios que ahí hubo algo grande, un mar que ya está sepultado por las arenas del desierto. Ese impacto destruye esa zona, e incluso hay evidencias de algunos cráteres en la zona, y genera una actividad volcánica que obliga a los supervivientes a evacuar a los anillos exteriores de Atlántida, principalmente hacia lo que hoy día es Marruecos, Túnez, Malta, Santorini, Córcega, Costa Brava, Portugal y Canarias. Para allá van. Y deciden, en venganza y en retaliación, lanzar un ataque termonuclear contra Lemuria. Que ya Lemuria estaba afectada por el diluvio y por todas las cosas que estaban ocurriendo y por esas grandes inundaciones, y le viene esos pepinazos impresionantes que literalmente destruye buena parte de los centros administrativos, religiosos y de poder lemurianos, obligando a los supervivientes a buscar refugio en reinos pequeños que antes eran simplemente vistos como pequeños pueblitos y ahora cobran importancia y se convirtieron en pequeños núcleos de conocimiento y de refugio para los supervivientes. Y eso va a llevar a que una sumo sacerdotisa vaya a buscar los restos de una antigua arca o nave que está sepultada debajo de una montaña o unas montañas, que es la cordillera central de los Andes, que encima había una serie de templos muy hermosos y que ya estaban cubiertos por vegetación, rastrojo, por arena, porque en entonces la Amazonía era el equivalente al Sahara, eran grandes dunas, grandes lagos, grandes sabanas, zonas de vegetación rastrera. Era una zona de marismas, pantanos, muy difícil de habitar, por cierto, y protegida y guardiada por antiguos pueblos que juraron, los Shuar, juraron lealtad a los antiguos sacerdotes, en este caso a las antiguas sacerdotisas reina de la antigua Lemuria, que iban a cuidar esos templos, y con el paso del tiempo ellos lo único que recordaban era proteger eso, pero ya no tenían esos conocimientos, y dentro del caos y el desastre que ocurrió, pues obviamente el retraso o el nivel de atraso cognitivo que se dio fue muy grande. Y esos pocos supervivientes liderados por esta sacerdotisa lemuriana, habían entre ellos atlantes, llegan a lo que hoy día es la Cueva de los Tallos y por ahí se metieron. Esa es una historia que ya conté. Pero hubo otro grupo liderado por 3 grandes hombres sabios atlantes. Y recuerdo una cuarta persona, que era una mujer. Y estos van a llevar estos conocimientos y los van a llevar a varios sitios del planeta para que cuando fuera el momento de activarlos, poder reiniciar una nueva etapa en la evolución del planeta y reclamar el planeta para el proyecto original lirano-adámico y para los nativos del planeta, de aquellos que ellos ya sabían estaban tomando el control del planeta. Uno de esos grupos va a estar en las tierras de Mesopotamia, o lo que conocemos como Medio Oriente. En ese lugar ocurrió una de las últimas confrontaciones, aunque era a pequeña escala, pero fue lo suficientemente importante como para generar cierta preocupación y una intervención en cierta manera de los dracos, liderada por Nimrod. Fue la única vez en que hubo una pequeña coalición donde se unirán lemures y atlantes, que se estaban oponiendo a toda esa locura, a todo ese caos que estaba ocurriendo, y que se van a enfrentar contra
los últimos Anunnakis que estaban en el poder y que todavía tenían posibilidad de controlar esto. Y eso se da un poco antes de lo que será el gran diluvio o las grandes inundaciones. Cuando estallan las grandes inundaciones, estos sobreviven por la ayuda, estoy hablando de los hombres de Nimrod, la gente que luchó con él, por la ayuda secreta de Enki. Y ellos van a continuar su lucha con la condición, por eso es que los Anunnakis van a aceptar eso, al final lo van a aceptar, con la condición de que estos, los seguidores de Nimrod, no permitieran que los Anunnakis tomaran nuevamente el poder o tuvieran acceso a cualquier tecnología que hubiera sobrevivido a las grandes inundaciones. Y a raíz de eso, el falso Yahvé, el que usurpó el antiguo tono administrativo de Yahvé, que era manejado en ese entonces por Enlil y que había dejado la vacante, será un naga recesivo que está poseído por una entidad arcóntica. Y este ser se autoproclamará Yahvé. Y él necesita urgente esas tecnologías, esos recursos, y empieza a sembrar la cizaña en los que antes eran aliados, y estalla un conflicto interno entre ellos, Abel y Caín. Al terminarse ese conflicto, los que ganarán serán mal vistos por este Yahvé. Y aquí viene una cosa interesante. Entonces, ¿Caín era malo? Así no lo vendieron. ¿En realidad era malo? Entonces, en todo este enredo, porque yo estoy tratando de hacer un resumen y es muy complejo resumir algo que en cierta manera tiene demasiados matices y no todos los abarco, porque yo en ese entonces estaba reencarnando como cualquier pendejo en esta tierra. Perdonen la expresión, pero es que es verdad, era uno más. Estoy tratando de recoger fragmentos, hilar a cabos sueltos, y puedo estar equivocado, pero estoy tratando de organizar eso. Entonces, estos que caen en desgracia ante Yahvé van a irse a buscar un nuevo hogar, un nuevo lugar, porque fueron prácticamente expulsados. Porque los que sí le juraron lealtad a Yahvé, los del pacto de Sión, se van a comprometer para mantener en prisión la tierra para los intereses de este Yahvé y en asocio facilitar la alianza de este Yahvé con las entidades arcontes y draconianas dentro de las negociaciones que en la mente retorcida de Yahvé se imaginaba, que al final va a ser también utilizado como títere. Pero todo eso fue muy confuso en la época, ocurrieron muchas cosas muy impresionantes. En paralelo estaba ocurriendo lo de Enoch, que es una IA, y sus humanos que ella fue entrenando para almacenar la información que ella estaba en riesgo de perder por quedarse sin energía, sin poder. Entonces estos Enoch se convertirán en una especie de secta sacerdotal llamado Enoch, los guardianes de la memoria de Enoca. Entonces, en todo esto, los supervivientes, los que quisieron alejarse de todo eso, empiezan a migrar y cruzan en aquel entonces estaban conectados por ríos, el Mar Negro, el Mar Caspio y el Mar de Araral. Y se van a centrar en una fortaleza natural que va a haber, natural entre comillas, porque fue construida en la época de los grandes titanes, de la época de los grandes verdaderos serafines,
de los verdaderos nefelines, que eran serafines, que luego sus sustitutos, sus versiones más pequeñas, que serán creación genética de estos, serán los nefelines gigantes, los famosos bíblicos. Pero estoy hablando de la época de los grandes serafines. Y eso es tan antiguo que eso, al erosionarse tanto, se convirtió en una serie de colinas y montañas rocosas, entre comillas, normales, naturales. Y allá van a ir ellos, y desde ahí, que es la zona sur de lo que hoy día es Siberia, toda esa zona ellos van a empezar a desarrollar una nueva civilización, entre comillas, y van a sentar las bases de lo que va a ser unos siglos más adelante el primer reino de Tartaria. Y luego, cuando ya consolidan ese reino y empiezan a recibir a más gente, se constituye una especie de federación donde el poder se va rotando entre las diferentes cabezas del poder tartariano, y de esa manera se garantizará la paz, y se aíslan del resto del mundo y construyen una serie de barreras que los aíslen de lo que ocurrió en el resto del mundo, porque el mundo había empezado a entrar en un proceso de barbarie, involución y atraso cognitivo. Y así van a resistir durante siglos, totalmente lejos de cualquier tumulto. Cuando empiezan los desastres volcánicos del norte de Siberia, se van a mover hacia lo que es hoy el desierto de Gobi, y allá van a construir la gran capital de ellos. Chambala, como la llaman los New Age y toda vaina, era en realidad Chambalam. Chambalam fue la capital primigenia de Tartaria. Y de esa manera ellos van a tratar de preservar lo último de humanidad, los últimos recuerdos de humanidad, y se van a aislar mientras se van desarrollando los reinos de lo que va a ser luego Egipto y los toltecas acá en Mesoamérica, y el pueblo de Chan Chan acá en Sudamérica. Y todo esto va a ser los remanentes, los fragmentos de lo que quedaría de la civilización madre. Y de esa forma vamos a tener un proceso donde los tartarianos luego van a ser los únicos que tienen la suficiente tecnología y desarrollo y avance tecnológico para ellos colaborar en preservar los conocimientos antiguos en diferentes lugares claves del planeta donde antes existieron los grandes centros cosmopolitas de las civilizaciones lemurianas atlántidas. Van a ayudar en las grandes construcciones de los grandes monumentos en homenaje a estos grandes pueblos ya desaparecidos y que entraron dentro de la leyenda y el mito. Hasta que desafortunadamente, volverá a aparecer en escena esa víbora traicionera del Yahvé. Empezando una serie de situaciones que van a llevar a un gran conflicto global donde a duras penas van a salvarse los tartarianos con grandes pérdidas, pero que lograrán mantenerse hasta el siglo XVIII. Esto es muy largo, muy difícil, es complicado de hilvanar y de concretar, y por eso es que antes de los pueblos sumerios, antes de la gran influencia que en secreto Enlil y Enki van a mandar para tratar de favorecer ciertos desarrollos de humanidad para sus intereses, estuvieron los pueblos que estuvieron al principio en torno alrededor de Nimrod, y que antes de eso, pueblos que eran hermanos y que luego se enemistaron, conocidos de manera simbólica como Caín y Abel.
Esto es una trama muy confusa donde yo simplemente fui uno más de los que vivió y murió en esas épocas luchando por una u otra causa, en un periodo de barbarie brutal en donde todo era caos, todo era desastre, involución, primitivismo. Pero la última o los últimos faros de conocimiento y sabiduría del planeta estuvieron en Tartaria y en Egipto. Y en un pequeño lugar cerca en México a lo que fue la gran ciudad de Tenochtitlán. En la Amazonía creció una civilización muy hermosa que llegó a tener casi 100 millones de habitantes y desapareció hace poco, en el siglo XV. Entonces, es complejo hablar de esto porque uno trata de hacer el esfuerzo de unir todos estos cabos sueltos. Pero básicamente tenemos que mirar la historia de otra manera. Y Platón tuvo un atisbo a esas historias. Y mi querido amigo Genofonte, porque recordé que yo fui amigo de él. Y el Anabasis, que fue la historia que él escribió de la gran aventura de los 10.000. Sé que estuve ahí. Y quizás en algún momento volveré a contar esa historia. Por ahora lo vamos a dejar así. Espero que les haya gustado. Y claro, Genghis Khan, los mongoles en realidad son, entre comillas, invenciones históricas para poder justificar las últimas grandes guerras de desgaste que sufrió Tartaria con sus vecinos y que van a terminar en algo épico en el siglo XVIII, donde los últimos remanentes van a ser aniquilados después de las gestas napoleónicas, y va a ser de la mano de los movimientos anarquistas que se encargarán de destruir cualquier vestigio de Tartaria en Europa, y se reorganizará el nuevo orden mundial a partir de la cumbre de Berlín de 1885. Ahí se las dejo. Muchas gracias y espero que lo que hicimos del anclaje maravilloso, misión 4000 por la Tierra, ha tenido efectos. Para los buenos observadores, ese 20, cuando empezamos el anclaje y el trabajo que se hizo, al día siguiente empezó a moverse el cese al fuego, los acuerdos y toda una cantidad de cosas que están pasando en Oriente Medio. No estoy diciendo que nuestro trabajo haya influido en eso, pero que a nivel energético haya incidido y haya tenido algo que ver, así sea con un granito de arena, téngalo por seguro que así fue, y fuimos escuchados. Todavía estamos en vilo porque todavía hay locuras y hay demencias, pero al menos ya está expuesta la gran mascarada y quiénes son los que están detrás de ella. Los que se parecen mucho a este pequeñito blanco, le falta el azul, Israel. Él no sabe pronunciar la Z. Muchas gracias, un abrazo cósmico y espero que todo esté bien. No olviden seguir con los anclajes. La próxima fecha va a ser en septiembre, la estaremos anunciando aquí oportunamente, pero sigamos sosteniendo la llama de la luz de ese anclaje tan hermoso de la misión 4000 por la Tierra que iniciamos este 20 de junio. Espero que para el 21 de septiembre, que es equinoccio de otoño para el hemisferio norte, haya más de 4000 personas ya comprometidas, conscientes plenamente de hacer de manera simultánea ese día, sin importar la hora y en qué lugar del mundo, la segunda fase de este anclaje tan hermoso. Un abrazo cósmico, no olviden esta vaina, no olviden apoyar al canal, apoyen a este divulgador, sus aportes en PayPal son bienvenidos,
a través de la llave de Bancolombia para los que son de aquí de Colombia, arroba, todo en minúscula, Richard, termina en D, Richard 102, todo pegadito. Y muchas gracias a los que están apoyando con sus membresías y todas las personas que están apoyando de una u otra manera al avance de este canal. Tenemos planes de un viaje para el sur. Espero que haya personas que quieran apoyar ese viaje al sur. Todavía no voy a decir a qué lugar en específico, pero hay 3 sitios muy específicos en particular donde vamos a hacer una misión de anclaje muy particular en esa zona. Y una de esas va a ser con el apoyo de nuestro queridísimo amigo campeón del sur. Él sabe de quién estoy hablando. Entonces, los que quieran apoyar, ya saben, ahí está PayPal para que me colaboren. Y por Bancolombia, arroba Richard102. Muchísimas gracias, un abrazo cósmico y nos vemos la próxima.